Ahora sí. Muy bien. Ahora ya estamos grabando todo en orden y vamos entonces a concluir la página 54. No sé qué número tienen. ¿Qué número tienen de página? 54. Ah, ya, perfecto. Entonces, el número romano 1 dice, los reyes de la tierra son afectados. Ella le trajo a estos reyes una gran vida de lujos. Ve, ahora estos reyes la lloran y se lamentan por ella. Y el punto C dice, en gran temor, tal vez sabiendo que su juicio vendrá pronto. Ellos observan su tormento y la miran mientras experimenta su juicio. La nota. Estos reyes lloran aquí, no tanto por la mujer en sus problemas, sino más bien por ellos mismos en sus problemas. Su fin significa un final para sus juegos y diversiones, la manera deliciosa en la que han estado viviendo. Ellos lloran porque ella ya no será capaz de bañarlos de lujo. Y esto tiene el significado de el hecho en que los reyes de la tierra, en la cual las naciones han adoptado a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana como Iglesia del Estado, y la han sustentado, y las ofrendas de los fieles que llegan a a aquel lugar, y todo lo que ha sido ganado a través de los años por los hechos atroces que han cometido. Y cada rey, al tener ese carácter de llevar el poder político y el poder religioso en la misma persona, se ha estado beneficiándose a sí mismo. Es algo interesante que a través de los años, cada uno que pensó, de los papas que pensó que iba a poder sacar los fondos para darlo a los pobres, como muchos han mencionado, ciertamente todos han muerto prematuramente. Muchas de las cosas dicen que Juan Pablo I, que estuvo sobre solo 33 días dirigiendo o siendo papa, este hombre era uno de los que había dicho que iba a tomar los tesoros y los iba a dar a los pobres. Así que, pero eso nunca llegó a pasar hasta ahora. Bienvenido, hermano Cristian. Buenas tardes, hermana. Bienvenida. Muy bien. Entonces, y también sabemos que la idolatría ha beneficiado a un montón de personas en los tiempos en los cuales estamos y vivimos. Así que esa es
la condición. Ahora, todo un beneficio que se pierde es realmente en forma que impresiona. Ahora recuerden, nosotros estamos llegando a lo que Dios está revelando como el fin del poder gentil. Entonces, uno de esos poderes ha sido el poder religioso, y ese poder religioso ahora está llegando a su fin. Y ya vamos a ver dentro de un ratito también cuando se concluya con aquello que Daniel llegó a llamar la piedra no cortada por mano, que va a voltear la imagen de que era de Nabucodonosor en aquel tiempo. Número 2, los mercaderes. Página 54, Cristian. Los mercaderes de la tierra y el mar son afectados. Notemos sus antiguos placeres y éxitos. Número 1, estos mercaderes se enriquecieron por ella. Número 2, los mercaderes del mar se habían enriquecido de sus riquezas, versículo 15 y versículo 19. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararon lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, en el versículo 19, y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ay, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Y ahí podemos notar el tiempo preciso que en tan corto tiempo Dios llevó el juicio de la Babilonia religiosa. El punto C. Estos mercaderes miran mientras la mujer es traída a completa destrucción. Versículos 15 al 18. Nota, estos mercaderes, así como los reyes, no están llorando por los tormentos de la mujer, sino más bien porque su final les traerá pobreza a ellos. ¿Se recuerdan de Éfeso? Sí, de Diana, ¿no? Sí, bueno, acá tenemos a Silvia y a Carolina. En 2 horas estaban gritando, Silvia, Silvia, grande diosa de los Efesios, ¿no? Bueno, Diana. ¿Cómo? El hecho es que los que hacían las estatuillas y los templillos y todo eso fueron los que gritaron, porque ¿qué pasó? Los creyentes que tenían eso llegaron a la plaza principal, tomaron todo eso, lo quemaron y lo fundieron. La cifra fue astronómica. Y ellos comenzaron a gritar, no por Diana, sino por los bolsillos de ellos. Porque fíjense que una de las excusas, una de las cosas que dijeron es, estamos perdiendo nuestras ganancias. Y esto es exactamente lo mismo. ¿Cómo es que hay un viejo refrán
dice, los que están unidos por terminan con el espanto. ¿Alguien lo conoce? Bueno, ese dicho es lo que está asemejando eso. Están unidos por la ganancia, no por aquello que los afecta, no porque aman la religión y quieren, sino y terminan en el espanto. Cuando a alguien le pasa algo, todos terminan espantados por esta situación. Así que esa es la situación de los mercaderes. Ahora, el punto 3 dice, el cielo es afectado por su juicio. Entonces, en el versículo 20 dice, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Ahora, miren ustedes el por qué se menciona santos, apóstoles y profetas. Es muy interesante, pues son todos religiosos. Estamos observando una comparación de igual tenor. Esa mujer está en esa condición religiosa. También podemos nosotros ver que era un santo, un creyente apartado por Dios para su servicio, que era un apóstol, y des en cuenta que no está en el orden que podría ser lógico. Apóstoles, santos, profetas, no está en ese orden, sino primero santos, después apóstoles y profetas que hubo en el tiempo después de Cristo. Y cuando observamos todo eso, notamos el énfasis religioso que tiene este, y está diciendo, alégrate sobre ella, cielo. O sea, todos los que vamos a estar en el cielo en aquel momento, nos vamos a alegrar de lo que está sucediendo, porque nos van a avisar. Yo no sé si lo vamos a poder ver, pero sí nos van a avisar que eso está pasando. Entonces, A dice, regocíjate por su destrucción. En el número 1, la razón de su regocijo, Dios ha hecho justicia en ella. B, muchos en el cielo que sufrieron gran daño por causa de ella, ahora la ven sufrir un gran daño a mano de Dios o a manos del Dios Todopoderoso. Versículo 24. Y el verso 24 dice, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Sí. Sí, sí. Completamente. ¿Esto tiene que ver con lo que decía, como que deben en capítulo 4, las almas que estaban bajo el mar de vidrio, ese te referís hasta que se complete el número de vuestros hermanos. Sí, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y el Señor se les manda a decir hasta que se complete el número de vuestros hermanos. Ahora, esto, lo que nosotros vemos acá, es lo que ya ha pasado en la historia. Ahora, cuando nosotros estamos observando en la tribulación, es muy cierto y muy posible que la Iglesia Católica sea parte activa también de declarar, oponer o enviar o hasta matar a aquellos que no se han puesto la marca de la bestia. Lo han hecho en la Inquisición. Es muy posible que eso sea así.
en aquel tiempo. Pero esto está hablando de lo que ya pasó en el proceso del tiempo. Cuando uno recuerda la parte de la Inquisición, de lo que nosotros hablamos del proceso de Tiatira, esos 1000 años de oscurantismo total, la iglesia se enriqueció por la sangre de los creyentes. Ahora, porque le sacaban todas sus cosas. Ahora, pensemos que el propósito de las torturas y de todo lo que hacían era para que negaran a Cristo y que destruyeran la Biblia. No estamos diciendo de que se portaron mal y que no, simplemente porque si sabían que habían aceptado a Cristo, era el propósito de que negaran el nombre de Cristo. Ahora, cuando te encontrás con eso, entonces notas hasta qué punto llevaron la situación en ese periodo de vida. No fue tan solo el hecho de perseguir a los otros que no pensaban igual. Le sacaban sus propiedades, le retiraban sus dineros, le quitaban todo, mataban a toda la familia. ¿Eh? Sí. Muchos que vencieron, que sufrieron gran daño por causa de ella. Ahora la ven sufrir, o sea, que están persiguiendo, o sea, que ven todo eso. Bueno, ahora, acá, primeramente, tenés que ubicarte en el texto. Ahora, ubícate en el texto. ¿Cómo nos ubicamos en el texto? Primero, los que están hablando, ¿son los del cielo? ¿O es una tercera persona que les está diciendo a los del cielo? Bien, eso es ubicarnos en el texto. Entonces, si yo digo, ¿quién está hablando? Es el ángel. No está hablando los del cielo. Es el ángel que está diciendo. Por eso, si me preguntas, ¿van a ver, vamos a ver? Posiblemente. Posiblemente. Estamos llegando al tiempo final de todos los acontecimientos. Dios tal vez los permite. Pero lo que le está expresando no son los del cielo, que están diciendo, estamos viendo, sino el ángel está diciendo a los del cielo, alégrate. Pastor, disculpe. Sí, sí. Acá no se escuchó bien la pregunta, ¿cuál fue? Silvia estaba preguntando acerca si nosotros íbamos a estar viendo la situación de este juicio en forma directa. Ella lo toma, pues no el texto de las Escrituras. Sí, sí. ¿Entendiste, Matías? Sí, perfectamente. Bueno, listo. Entonces, yo no puedo asegurar que vamos a estar viendo, porque al mirar el texto es una tercera persona que lo está diciendo. No están diciendo, nosotros estamos viendo. Sí. Muy bien. Entonces, el punto C, aquí vemos la lección que Dios no dejará ni un solo acto de dolor traído a su pueblo quedar sin castigo.
tarde o temprano, Dios está obrando y Dios va a devolver el sufrimiento que llevaron a cabo. Y ahí es cuando nosotros tenemos que aprender algo, porque alguien diría, bueno, los presentes de hoy no tienen nada que ver con los daños que hicieron los del ayer, pero mantienen la misma estructura. Siguen ocultando los hechos. Uno de los datos muy impresionantes eran los autos de fe. ¿Saben lo que eran los autos de fe? Bueno, No. los autos de fe era la declaratoria de el catolicismo a través de la Inquisición, donde iba al castigo final y todos los herejes declarados terminaban en la hoguera. Era el castigo final. Y se les llamaba autos de fe por el hecho de que si negaban a Cristo, en algunos casos hasta el hecho de la salvación eterna, les iban a clavar una lanza o lanzar una flecha, quitarle la vida antes de quemarlos, pero en el final lo terminaban quemando. Entonces era una declaración. Ahora, llegaron a tal punto que se llamó los autos de fe en esfinges. Ese término significó que a los herejes lo tomaban aún de la sepultura, lo sacaban, ataban el esqueleto al poste, tal como estaba, y los quemaban vivos. Perdón, los quemaban, estoy tonto, los quemaban. Pero ese era el auto de fe. Y eso era parte, nada más, de lo que habían pasado. Hay distintas películas que han manifestado en verdad los hechos, las torturas a las cuales eran sometidas las mujeres y los hombres y los niños, y no tenían ningún prurito si era anciano o anciana, o niño, niña, o bebé, o lo que fuera. Estaban tan enajenados mentalmente que los llevaban a ese punto. Familias enteras. Bueno, horror. ¿Cómo? No, en eso era en todos los países que la Iglesia Católica le era permitido hacer. Por ejemplo, luego, en el periodo de la Reforma, nosotros recordemos la historia. ¿Algunos conocen la historia de la Reforma, de la famosa guerra de los 100 días, que terminó en 104 y que terminó la famosa paz de Westfalia? ¿No lo estudié en la secundaria? Sí, porque fue en el periodo de la Reforma. ¿Qué pasó? En aquel tiempo estaban los señores feudales. ¿Sabe lo que eran los señores feudales? Eran gente que hoy les llamamos terratenientes. Tenían grandes extensiones, tenían sus propios ejércitos, cuidaban su propia tierra, algunos llegaban a tener castillos. ¿Qué cosa? No, los señores feudales no, eran los dueños de la tierra. Bueno, Carolina. Claro. Segundo año, tercer año. Bueno, pero cuando estamos estudiando eso, a Calvino y a Lutero lo salvaron los señores feudales. Y cuando la zona norte, digamos, de Europa, que sería Francia, Alemania
y los Países Bajos fue determinada de que era protestante hasta el día de hoy. Y el sur, incluyendo España, Italia, Grecia después se convirtió en la iglesia católica griega. Cuando eso ocurre, y la parte sur, entonces era la parte que gobernaba o dirigía el catolicismo. Y en todas esas zonas se produjo todas estas atrocidades. El único problema es que después los reformadores cometieron las mismas atrocidades que el catolicismo. Tanto Lutero como Calvino. A Lutero, como genocida, se lo declara con más de 1800 muertes. Y a Calvino, con más de 89, 85, 89 muertes, determinadas por él, por ellos mismos. Entonces, ese es un problema por el cual todo el resto de la cristiandad se fue hacia los Países Bajos que tenemos, Luxemburgo, Holanda y Bélgica. ¿Sí? Eran los tres que conformaban los Países Bajos. Ahora, todo lo que dominaba la Iglesia Católica, la Inquisición hizo un desastre y hasta cruzó a América y comenzó a hacer los desastres que ya sabemos que hizo en América del Sur, América Central y lo que quiso hacer también en América del Norte. Pero eso es lo que ha estado pasando en los tiempos a través de los años. Y esto, Dios, llegará el momento cuando tomará eso y llevará a cabo el castigo y concluirá con el poder religioso exultante en el tiempo de la tribulación. Bien. ¿Hay alguna pregunta? Sí, sí, sí. No. Sí, yo he escuchado, aún tienes aprecio y quiero hablar bien de ellos, pero cada vez que yo tengo que meterme en la historia y leo algo de ellos, cada vez me convenzo más que ni eran creyentes. Con tristeza, pero yo espero por bien de ellos que realmente hayan aceptado a Cristo. Exactamente. Bueno, es que el cristianismo verdadero, cuando pasaron ese tiempo de reforma, muchos que fueron a acogerse en esas tierras, pensando que los reformadores iban a ayudarlos, y fue totalmente en contra, por eso se fueron directamente hacia Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Esa es historia que uno puede preguntar. Sí, Lenny. Perdón, Alejandro. Perdón. Lenny, Sí. Perdón. Bueno. Hermano, dime. No sé, pregunto, nada más de curiosidad. Pues. Sí. El arminianismo, que lo he escuchado cuando menciona siempre el calvinismo, ¿el arminianismo también surgió en ese momento de la Reforma, como parte de la Reforma, o ya estaba antes? No, sé, para pregunto. mí, el arminianismo ya estaba antes. Y después hubo el contrapunto entre el calvinismo y el arminianismo, en el cual hay algunas ideas que podés estar de acuerdo con uno y de acuerdo con el otro, pero ninguno de los dos terminan teniendo
la razón escritural sobre la salvación. ¿Eh? No, calvinismo. Arminianismo, por un tal Arminio, que tenía una idea opuesta al calvinismo. Bien, vamos a la conclusión entonces. En el punto A dice, así como con la facilidad de arrojar una piedra al mar, será como Dios arrojará a esta mujer y no podrá ser encontrada jamás, según el versículo 21. Justo dice, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. ¿Mm? Claro, la piedra de molino era aquella con la cual ponían un animal, o a veces hasta personas giraban y molían la harina. Era grande, pesaba 1 tonelada aproximadamente, había más chicas, pero lo que normalmente trabajaban era eso, para hacer grandes moliendas, digamos. Y lo que dijo que sería que si uno era piedra de tropiezo para un chico, sería mejor atarse una piedra de molino y echarse al mar. Así que ahí tenemos en el punto B, todas las actividades en las que ella estuvo involucrada estarán terminadas para siempre. Versículo 22. Y el versículo 22 dice, su influencia fue y ya no será más. Es interesante que cuando entremos en el milenio, a pesar de lo que va a suceder, y ya lo vamos a ver en este día, no va a surgir en el milenio aún como entidad religiosa, porque no va a existir durante el milenio. Pero ya vamos a ver los detalles de eso durante la clase. Muy bien, ¿hay alguna pregunta más? ¿Todos tienen hasta acá el libro completo? ¿Sí? Bien. Entonces, vamos al capítulo 19. Muy bien. Hermana Silvia, el versículo 1. Hermana Carolina, el versículo 2. Hermano Cristian, el versículo 3. Hermano Sergio, versículo 4. Hermana Lenin, el 5. Hermano Alejandro, el 6. Hermana Melanie, el 7. Leonardo, el 8. Matías, el 9. Kevin, el 10. ¿Todos escucharon? Y ahí el 11 vuelve hermana Silvia hasta llegar al versículo 21. Gracias. Muy bien. ¿Listo? Por favor, lean fuerte para que todos puedan escuchar. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder
son del Señor Dios nuestro. Porque sus juicios son verdaderos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ellos. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Matías. Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino el mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Fueron muertos con la espada que saliera de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Muy bien. ¿Qué pasó, hermana Carolina? ¿Eh? No, que para leer a veces hay tantas palabras que parece que a uno se traba. Ah, yo pensé que tanto caballo muerto te olía a mortadela. Pero acá, en este capítulo, podemos notar 3 acontecimientos que ocurren. Primero, la alabanza en el cielo por el juicio a la Babilonia
religiosa. Luego, los preparativos de la cena de boda del Cordero. Y el tercero nos llama, entonces, al advenimiento de Cristo por Israel. La famosa batalla de Armagedón. Bien, entonces, la cena de bodas del Cordero. Y la tercera, el advenimiento de Cristo por Israel. Las tres cosas que estamos viendo en capítulo 19. Bien, entonces, la introducción. Debe notarse que Apocalipsis trata con cosas que pasan tanto en el cielo como en la tierra durante los 7 años de tribulación. Los juicios terribles son derramados sobre la tierra. Mientras esto acontece, algunas cosas maravillosas están desarrollándose en el cielo. Los eventos que suceden en el cielo pueden ser establecidos en 3 encabezados mayores. 1, regocijo. 2, el tribunal de Cristo. 3, las cenas de bodas del Cordero. Versículos 1 al 10. Bien. Ahora, punto 1. Más regocijo en el cielo. Versículos 1 al 6. Aquí tenemos la primera mención de la palabra aleluya en el Nuevo Testamento. Es interesante, ¿no? Número 1, esta está mencionada 24 veces en el Antiguo Testamento y 4 veces en el Nuevo Testamento. Número 2, la palabra aleluya significa alabado sea el Señor. Y número 3, aquí en el capítulo 19 es pronunciada 4 veces. Es el grito de victoria en el cual la alabanza es atribuida al Señor. B. Regocijo sobre el todopoderoso Dios. Es interesante porque en el versículo 2 dice que porque, recuerden que esa forma de escribir esa frase, esa palabra, perdón, es una razón. Lo que va a venir detrás va a ser una razón. No es una pregunta. Separado es pregunta. Juntos va a darnos una razón. Y ahí la razón que está manifestando es que sus juicios son verdaderos y justos. Así que, en el punto B, regocijo sobre el Dios, perdón, sobre el todopoderoso Dios. En el cielo estamos reconociendo al todopoderoso Dios. 1, por su salvación, honra, gloria y poder. Que es lo que expresa en el versículo 1. Número 2, en el verso 2, porque sus juicios son verdaderos y justos.
Número 3, porque Él reina en lo alto, según el versículo 6. Y ahí aparece nuevamente la palabra aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Ahora es interesante que en el tiempo de Dios, algunos eruditos bíblicos dicen que Dios no fue justo ni con el diluvio, ni con haber sacado a Adán y Eva, ni la confusión de lenguas, y tampoco con Israel. Entonces, pareciera para los hombres que ningún juicio que Dios haya hecho haya sido justo. Son eruditos. Sí, pero miren, la vez pasada le conté de un, entre comillas, evangelista, creo que es de Colombia y no sé si es de Costa Rica, pero no creo que era colombiano o algo así, y él decía, ¿quiénes son los que dicen la expresión, ¿cómo te quedó el ojo? ¿Alguien lo reconoce? Sí, no, pero en Centroamérica o América del Sur, en la parte norte, hay unos que lo usan más que nosotros, ¿no? Bueno, un evangelista decía, ahora les voy a decir algo y vamos a ver cómo les queda el ojo. Y él comienza diciendo, que está hablando de que Judas fue rescatado del infierno y llevado al cielo. Y dice que cuando Jesús estuvo en el centro de la tierra, fue al lugar de tormento, rescató a Judas y se lo llevó al cielo. Bueno. ¿Qué cosa? A ver, sencillamente, el Señor Jesucristo dijo, el único que se perdió fue el hijo de perdición. ¿Se acuerdan que Cristo dijo eso? No, a ver, no importa, sino el hecho que quién decidió ser para lo que hizo. Pero el hecho es que Jesús en los últimos tiempos de aposento alto, él dijo en su oración que el único que se perdió fue el hijo de perdición. Y Jesús dijo, se perdió. O sea, nadie con sensatez se atrevería a decir que lo fue a rescatar del infierno o del lugar de tormento. Pero él decía, y entonces cuando él dijo todo eso, después dijo, a ver cómo te quedó el ojo. Linda expresión, ¿no? Es que lo tomes como lo quieras tomar, si Jesús dijo que fue el hijo de perdición y vos crees en lo que Jesús dijo, no podés ir en contra de eso. Punto. No importa qué, porque la idea es decir algo que nadie sabe y que Dios te lo reveló solamente a vos. Exactamente, pero esa es la idea. Y ahora otro, encontré que tengo que contestarle a un grupo con mucha tristeza y dolor, que no puedan discernir. Esto fue la semana pasada, me llegó este hecho en el cual estaba diciendo que en la verdad que lo que pasó en el huerto de Edén
es que realmente Eva tuvo relaciones sexuales con la víbora. ¿Escuchaste? Bueno. Muy bien, Silvia. Bien. Pero, ¿ven las cosas que pasan en los tiempos de hoy? Lo dijo el Señor Jesucristo a través del apóstol Pablo. Sí, sí. Ahora, esas cosas, los que conocen a Cristo en su corazón, las disciernen rápidamente. Pero hay un grupo que piden que lean, que busquen, que revisen, que lean 2 o 3 veces el capítulo. Mi principio es, yo no necesito ni leer, ni buscar, ni reestudiar. Le digo, sencillamente, espiritualmente se discierne que está mal. Bueno, tengo un montón de cosas que decirles. Y dice que bajo esa situación, Caín es hijo del diablo. Y el título es, ¿Eva tuvo un hijo con el diablo? Es muy interesante. Uno aportó el texto de primera de Juan, donde dice, y no como Caín, que era hijo del maligno. Exactamente. Y lo metió. Y uno dice, no puede ser. Pero es como lo sacan y lo hacen. Y el hombre ha hecho un video, una presentación con música de fondo. Y uno lo ve. Es como del otro lado. ¿Alguno vio la famosa Biblia inclusiva? Bueno, no la vieron. Es mejor que ni la tengan en la mano, pero sí, miren, normalmente la Biblia inclusiva básicamente es blanca, letras doradas, muy bonita la presentación. No aparece ningún texto en el cual Dios esté aborreciendo la homosexualidad, el lesbianismo. Lo sacaron todos. Por ejemplo, cuando hablan de el padre Abraham, el texto dice nuestro ancestro Abraham, para sacar la figura paterna. Pero bueno, es como vienen los tiempos donde nos encontramos. Y ahí es donde están tratando de mostrar. Ahora, todo eso va dirigido al hecho de que ciertamente esta mañana me llaman para hacerme una pregunta. Es el hijo de una hermana de nuestra iglesia que llama y me pregunta, pastor, ¿es cierto que, porque acá estamos discutiendo con mi mamá, que el asunto de los matrimonios igualitarios? Entonces estaba preguntando sobre todo eso. ¿Y por qué fue lo que me dijo? Que el Papa había afirmado que estaba bien con Dios el matrimonio igualitario. ¿Alguno lo escuchó? Bueno, eso me lo dijo él. Yo lo llevé directamente a las Escrituras y le dije, no es lo que yo piense ni lo que tú piensas, sino lo que Dios dice. Y Dios se reveló a través de la palabra de Dios y le envié justo el texto que prediqué el domingo en la noche. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32, y le dije, bueno, hace lo siguiente, léelo, fíjate, interpretalo en forma gramatical y después vamos a hablar.
Pero eso es lo que está. Es el día de hoy. Todo está pasando bajo ese concepto. Y la gente que dice ser, porque ya saben que antes había pastores, los obispos, los apóstoles, y ahora ya hay patriarcas que son mucho más allá de los apóstoles, y están inventando todas estas cosas para asegurarse de que Dios le reveló algo a esos que no le reveló a nadie más. Esta es la manera de llevar a cabo sus ideas, sus principios y sus cosas. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. La cual tenemos que tener mucho cuidado en estos tiempos. Pero bien, hermanos, eso es lo que estamos observando, y ahora, bueno, damos gracias a Dios que en capítulo 19 se nos está hablando que nosotros estamos reconociendo la sabiduría, los juicios de Dios, y estamos declarando que lo que Él hace está totalmente correcto. ¿Qué pasó? Gracias. Muy bien. Seguimos con nuestro texto. ¿Hay alguna pregunta de lo que estuvimos comentando? Muy bien, porque si no lo arreglamos acá con nuestro querido hermano Leonardo. Hay una pregunta. Después de escuchar todo eso, ¿cómo le quedó el ojo? El mío, mal. Muy bien. Estaba preguntando, después de haber dicho todo eso, cómo me quedó el ojo, dice. Bueno, ¿dónde nos quedamos? Porque sus juicios son verdaderos y justos, no, ya lo habíamos dicho. 3, porque Él reina en lo alto, versículo 6. El punto C, regocijo sobre el juicio de la maldad. Regocijo sobre el juicio de la maldad, versículos 2 y 3. Número 1, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación. Número 2, por lo que se lamentaban y lloraban los mercaderes y capitanes de barcos y marineros y comerciantes, el cielo se regocija. Y número 3, aquí vemos la diferencia entre las opiniones del cielo y la tierra acerca de estos juicios divinos. Exactamente. Es como siempre, es... Bien, ahora vamos al segundo tema, las cenas de las bodas del Cordero. Versículos 7 al 10. Bien, acerca de las cenas de las bodas del Cordero, hay varios pensamientos o varias ideas acerca de ella, y la primera de ellas es, ¿quién es la novia? Muy bien, ahora, la novia la componen los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Bien, bajo tu pensamiento, bajo ese pensamiento no entrarían los del Antiguo Testamento, porque la iglesia es solamente del Nuevo. Porque Jesús comenzó su iglesia. Entonces,
la iglesia no es parte del Antiguo Testamento. No tiene nada que ver con Israel. La iglesia no es una nación. Bueno, pero un pensamiento es que todos están unidos. El otro pensamiento, en forma más, digamos, achicando la idea, es que todos los creyentes forman la iglesia. Ah, bueno, pero si la iglesia no tiene nada que ver con el Antiguo Testamento, la comenzó Cristo. Entonces, son ideas, son pensamientos, o sea, en forma directa. Pero cuando... Sí. Claro. Momentito. Ahora, recuerda, en la cena de bodas del Cordero tenemos al novio, a la novia y los convidados a la boda. ¿Bien? Entonces, bueno, son distintos pensamientos que se esbozan en cuanto a esto. Vamos a completar la nota y luego vamos a mirar algunos de esos pensamientos. La cena de bodas del Cordero, ¿sí? Versículos 7 al 10. A. Un tiempo de alegría y gran regocijo, versículo 7. Número 1, este es el cumplimiento de Mateo 26, el versículo 29. A ver, Cristian. Sí. Versículo 26 y 29. Sí. Mateo. Sergio. 25:10, por favor. 26:29, Cristian. Sí. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Muy bien. Ahí podemos observar, en primera condición, que la ordenanza fue dada a la iglesia. Número 2, estar preparados siempre trae gozo. Versículo 7, Mateo 25, verso 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Así que estar preparados siempre trae gozo. Ahí tenemos la enseñanza de la parábola de las vírgenes que eran prudentes y las otras eran insensatas. ¿Qué quiere decir? Que tenían el conocimiento, pero no lo aplicaron. Por eso eran insensatas. No es que carecían del conocimiento. Lo que notamos en cuanto al aceite, en la aplicación que conforme al Espíritu Santo, es que ellos no tenían aceite. El Espíritu Santo, el aceite simboliza al Espíritu de Dios. Entonces, esa es la razón por la cual las 5 se quedaron y las prudentes se fueron con el esposo. Es que realmente la enseñanza es que no eran creyentes. Porque todo aquel que acepta a Cristo como Salvador personal son sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es lo que Spurgeon dijo. ¿Qué dijo Spurgeon? Y entonces, ¿cómo eso? Sí. Bueno, pero Spurgeon dijo que
las iglesias parecen muchas ovejas, pero en realidad hay muchos cabritos. Y los cabritos no son ovejas. Y no habían aceptado realmente a Cristo, y al no haber aceptado a Cristo, no fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No tenían aceite. Y lo fueron a comprar. Así es. Pero bueno, cosas que uno puede aprender de la enseñanza del mismo Señor Jesucristo. Bien, bien. Sí, sí. Ellos, o sea, las vírgenes insensatas no eran salvas porque no tenían el Espíritu de Dios. No sos de él, punto. Es lo que dice Romanos capítulo 8. No hay mucho para dilucidar con eso. Pero ellos sabían, tenían la misma condición, estaban esperando lo mismo. La única diferencia, que ellos no aplicaron lo que sabían. El hecho real de aceptar a Cristo como un Salvador personal. Que eso fue lo que hizo la diferencia entre unas y otras. Ese es como uno puede observar la enseñanza del Señor Jesucristo. Porque si hubieran sido creyentes, ¿se hubieran quedado? No. Estamos hablando de lo que es el arrebatamiento. Y después nos enseña que dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos en la cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Y podemos observar que cuando hablamos del campo, dos estaban trabajando haciendo la misma tarea. ¿Cuál fue la diferencia que uno fue dejado y el otro fue tomado? Porque uno conocía a Cristo y el otro no. En un matrimonio. Uno tenía a Cristo, fue tomado, el otro fue dejado. Y tenemos 3 ejemplos en eso. Así que es la manera en que el Señor está mostrando que el arrebatamiento va a marcar realmente lo que son salvos y lo que no son salvos. ¿Dios se equivoca? No. Muy bien, Dios no se equivoca, pero eso es lo que va a estar pasando. En el punto B, un tiempo de desplegar pureza, versículo 8. Número 1 dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Número 2, el lino fino es las acciones justas de los santos. Qué interesante, ¿no? Un algo, ¿cómo es? Un algo, no me sale ahora la segunda palabra. Pero bien, el algo de justicia ahora está marcando que ya hemos pasado por el tribunal de Cristo. Todos los que estemos en el tribunal de Cristo daremos cuenta al Señor lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No tiene nada que ver en razón de nuestros pecados, porque ya fueron perdonados, pero sí lo que hemos hecho conforme a la voluntad de Dios o lo que hemos hecho conforme a nuestra voluntad. Eso es de lo que se trata el tribunal de Cristo, y ahí vamos a saber si vamos a tener o no galardones, porque el Señor dijo, de aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. De ahí vamos a saber si vamos a tener galardones. Algunos dirían, y ahí se nos va a decir si vamos a estar entrar en el cielo o no. Cuando eso ocurra, ya estamos. Entonces, sí.
Primera Corintios capítulo 3, versículos 11 al 15. Sí. Bueno, Primera Corintios capítulo 3, versículo 11 al 15. Sí. Sí. Ahí se refiere, en el cual comienza diciendo que no podemos poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento uno edificare oro, plata, piedras preciosas, o madera, heno, hojarasca, el fuego lo declarará. Con el tribunal de Cristo. Una vez que producido eso, entonces ahora estamos todos listos para ir a las bodas de la cena del Cordero. Muy bien. El punto 3. La justicia aquí es la justicia de Cristo, con la cual el creyente ha sido vestido. C. Un tiempo de gran bendición, en el versículo 9. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. O sea, ya la misma expresión te da idea que es un grupo específico. Pero ya vamos a llegar. Ahora, todos vamos a participar. ¿Eh? Ah, como la saben. Claro. ¿No? A ver, vamos a consultar. A ver, Leonardo y Melanie. Sí, pastor. Bueno, a ver, díganme, ¿hicieron alguna fiestita después de la boda? Una cena familiar. Una cena familiar. Muy bien. ¿Hicieron una sola mesa larga o varias mesas individuales? Ustedes no se rían porque les voy a preguntar ahora. Una mesa larga. Una mesa larga. Bien. Entiendo, creo, supongo, ustedes estaban en la cabecera principal. En el medio. No, bueno, a ver, Melanie, por favor. En el medio estaban. Bien. Sí. ¿Quién se sentó a la derecha y a la izquierda de ustedes? Nos estamos riendo ahora recordando las cosas. No, se sentó a mi izquierda se sentó una de mis hermanas y a la derecha uno de los hermanitos de mi esposa. O sea que ustedes no fueron y dijeron, bueno, cerca de nosotros en esta mesa van a estar mis padres, tus padres, los abuelitos y los hermanitos, cuanto más lejos mejor. No, no fue así. No fue así. Muy bien. A ver, Alejandro y Lenin. No, primero Lenin. No, ¿qué pasó? Vuelvan, los pongo ausentes, ¿eh? Bueno, ¿tuvieron una fiestita en la boda? Sí, una merienda. Una merienda. Sí. Medio, sí. Hicieron varias mesas, una mesa larga como Leonardo y Melanie. Una mesa, o sea, bueno, eran como en U, eran 3 mesas como en U, así. Ajá, en una U. Muy bien. Una U, Ustedes exacto. estuvieron, digamos, de la parte de la cabecera. En el medio, sí, en la curva de la U. Bien. Y a su izquierda y a su derecha, ¿quiénes estaban? A nuestra izquierda estaba mi familia y a la derecha, como no estaba acá la familia de Lenny, estaba compañeros de mi trabajo.
Ah, yo pensé que habían puesto una computadora para hacer el enlace. No, la computadora sí estaba, sí. estaba en el celular. Aquí, al frente de nosotros, sí. Sí estaba el celular. Bueno. Es verdad, pastor, estaba el celular así enfrente de nosotros. Nosotros no tuvimos esa oportunidad, pero bueno, todos los que estaban, los más allegados, siempre están los más cerca a uno, ¿no? Esas son las bodas de medios normales, ¿no? Que decimos. Así que bueno, gracias por compartir esos pensamientos. Mira, qué lindo. Bien, pero la cena de boda del Cordero tiene eso. O sea, en realidad, el novio, la novia, Cristo, la iglesia y los convidados a las bodas. Ya hay una enseñanza de Cristo acerca de eso. Está enseñando sobre eso. Otros pueden tener otros pensamientos por si yo dije, bueno, hay varias teorías o pensamientos acerca de eso. ¿Quién es el que oficia la boda? Si es el novio. El novio no puede oficiar. ¿Eh? ¿Cómo el oficiador? ¿Quién llevó a cabo la primera boda en las Escrituras? Muy bien. Dios Padre. Adán y Eva. La Biblia comienza con una boda. Va a concluir con una boda. Y la va a oficiar Dios Padre. O sea, ya tenemos 3 de los componentes. Personalmente creo que todos los santos del Antiguo Testamento van a ser convidados a las bodas del Cordero. Y todos los santos salidos de la tribulación serán convidados a las bodas del Cordero. ¿Por qué? Los santos del Antiguo Testamento no pertenecen a la iglesia. Los santos de la tribulación no pertenecen a la iglesia. Entonces, la iglesia está determinada por un lapso o un periodo de tiempo. Ese es mi pensamiento en cuanto a esto. Y todos los santos del antiguo, lo de nuestro periodo de la gracia o de la iglesia, como todos los salvos que habrá en la tribulación, van a estar participando entonces como los convidados a las bodas del Cordero. Así que ese es mi pensamiento en cuanto a esto. Y aquí vamos a la conclusión que dice, aquí vemos lo que está ocurriéndole a los creyentes mientras que los juicios están cayendo sobre el mundo de incredulidad. Uno debiera de preguntarse acerca de sí mismo, ¿en cuál grupo me encuentro hoy? Si te das cuenta que tu respuesta es en el mundo de incredulidad, un clamor inmediato a Dios por salvación debería hacerse ahora mismo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Bien, vamos a tomarnos el recreo. Tomen algo caliente o algo fresco y preparémonos. Después vamos a ver el resto del capítulo 19 y el capítulo 20. Y la última clase va a ser la mejor, donde todos los hinchas de River se van a dar cuenta que van a caminar sobre las calles de oro por siempre. Bueno, muy bien. Nos vemos entonces dentro de un ratito, hermanos. Este es, ¿no? El rojo.
Paradito, ¿dónde está? Ahí está.